Hay una idea que aparece una y otra vez en el terror, una mucho más antigua que los asesinos enmascarados, los fantasmas o los muertos que regresan de la tumba, y esa idea es la posibilidad de que no seamos exactamente quien creemos ser, que exista otra versión de nosotros mismos esperando bajo la superficie, una parte que intentamos controlar, ocultar o ignorar, pero que sigue ahí, y cuanto más tiempo pasamos en el terror, más veces nos encontramos con ella. Aparece en el Dr. Jekyll cuando descubre que dentro de él vive Hyde, en Norman Bates, en Nina, la protagonista de Black Swan, en los personajes de Enemy, en Perfect Blue, en Ash. Todas estas historias son muy distintas entre sí, pero parecen girar alrededor de una pregunta común. ¿Qué ocurre cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos empieza a romperse? Quizás el terror psicológico más inquietante sea el que nos obliga a mirar algo que ya estaba ahí, algo que forma parte de nosotros y que preferiríamos no reconocer. Por eso hoy vamos a recorrer una de las obsesiones más persistentes de la ficción del terror: la identidad, el doble, el monstruo interior, la manera en la que algunas de las mejores historias del género han utilizado esas ideas para recordarnos algo bastante incómodo, que muchas veces el lugar más difícil de explorar no es una casa encantada ni un bosque perdido, es nuestra propia mente. La identidad es una historia. Hay algo bastante curioso con respecto a la identidad, y es que nos pensamos que conocemos perfectamente quiénes somos, qué nos gusta, qué pensamos o cómo actuaríamos en determinadas situaciones. Construimos una especie de relato sobre nosotros mismos y terminamos aceptándolo como una verdad bastante estable. A pesar de esto, la realidad suele ser bastante más compleja, porque todos tenemos contradicciones, impulsos difíciles de controlar, pensamientos que preferiríamos no reconocer, versiones de nosotros mismos que enseñamos en unos contextos y ocultamos en otros. Gran parte de lo relacionado con la identidad surge concretamente de ahí, de la posibilidad de que esa imagen tan sólida que hemos construido sobre nosotros mismos empiece a resquebrajarse. Porque una cosa es enfrentarse a algo desconocido y otra muy distinta es descubrir algo desconocido sobre ti mismo. Por eso tantas historias de terror psicológico no giran alrededor de monstruos, fantasmas o maldiciones. Están enfocadas en personajes que empiezan a perder la confianza en quienes creen ser, personas que descubren deseos que no sabían que tenían, recuerdos que habían enterrado, conductas que no consiguen explicar, o versiones alternativas de sí mismos que parecen vivir justo al otro lado del espejo. Lo interesante es que esta idea no nació con el cine, ni siquiera con el terror moderno. Lleva siglos persiguiendo a escritores, artistas y filósofos, porque mucho antes de que existieran las películas, la literatura ya había planteado una cuestión muy interesante. ¿Y si dentro de cada persona convivieran varias identidades distintas? ¿Y si aquello que llamamos yo fuera mucho más frágil de lo que nos gusta creer? Aquí aparece una figura fundamental para entender todo este recorrido: el doble. El miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Antes de que existieran Freud, Jung o el terror psicológico moderno, ya había una idea que llevaba siglos obsesionando a las personas: la posibilidad de encontrarse con una copia de uno mismo. En el folclore alemán existe una figura conocida como doppelganger, literalmente el que camina doble. Es una especie de reflejo viviente, una réplica de una persona que aparecía sin razón aparente. Lo inquietante es que no se interpretaba como algo sobrenatural cualquiera. Ver a tu doble era una mala señal, un presagio, un anuncio de desgracias futuras o incluso de tu propia muerte. Lo interesante es que esta idea aparece una y otra vez en culturas muy diferentes entre sí, porque toca un miedo profundamente humano, la sensación de que quizás no somos tan únicos como creemos. O peor todavía, la sospecha de que existe otra versión de nosotros mismos que nos conoce mejor que nadie. Y esa idea, nacida en el folclore y las supersticiones populares, terminaría llegando a la literatura. Primero con el romanticismo y después con autores como Edgar Allan Poe, y más tarde prácticamente con todo el terror psicológico moderno. El nacimiento del doble. Mucho antes de que el cine empezara a jugar con identidades fragmentadas, dobles o personalidades enfrentadas, la literatura ya llevaba siglos explorando esa idea. La figura del doble aparece constantemente en la ficción del siglo XIX, una época fascinante porque coincide con un momento en el que la sociedad empieza a preguntarse qué ocurre realmente dentro de la mente humana. Y quizás uno de los ejemplos más claros de esto sea William Wilson de Edgar Allan Poe, un relato donde el protagonista se ve perseguido por una figura idéntica a él, un reflejo incómodo que parece conocerlo mejor de lo que él mismo se conoce. Y no es casualidad que Poe aparezca tanto cuando hablamos de terror psicológico. Gran parte de su obra gira precisamente alrededor de la culpa, la obsesión y la degradación de la identidad. Poco después encontramos otra obra fundamental para este viaje, el retrato de Dorian Gray. En esta obra la corrupción moral deja de manifestarse en el personaje y pasa a reflejarse en una imagen externa, como si aquello que intentamos ocultar terminara encontrando siempre una forma de hacerse visible.
Pero probablemente la obra más importante cuando hablamos de la identidad en el terror psicológico sea El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí el doble deja de ser una figura externa. Hyde no persigue a Jekyll, Hyde es Jekyll. O al menos una parte de él. En ese preciso momento nace una de las ideas más influyentes de todo el terror moderno, la posibilidad de que dentro de cada persona convivan impulsos completamente opuestos, una versión que mostramos al mundo y otra que intentamos mantener encerrada. Esta idea de la personalidad dividida aparece constantemente en la ficción, y no solo en el terror. Pensemos en Gollum en El Señor de los Anillos. Durante gran parte de la historia vemos como dos versiones de sí mismo entran en conflicto permanente. Sméagol y Gollum discuten, se contradicen y luchan por el control de una misma identidad. No es casualidad porque la figura del doble funciona precisamente así, convierte una batalla interna en algo visible para el espectador. Lo interesante es que estas historias aparecen justo antes de que pensadores como Sigmund Freud o Carl Jung empezaran a desarrollar muchas de las teorías que cambiarían para siempre nuestra forma de entender la mente humana. Freud hablaba de deseos reprimidos, impulsos ocultos y conflictos internos que intentamos mantener bajo control. Jung, por su parte, desarrolló una idea que me parece especialmente interesante para entender el terror: la sombra, esa parte de nuestra personalidad que preferimos no reconocer, todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, nuestros impulsos más oscuros, nuestras contradicciones o nuestros miedos. Cuando lees obras como Jekyll y Hyde resulta difícil no ver conexiones con esa idea, ya que muchas de las historias parecen preguntarse exactamente lo mismo. ¿Qué ocurriría si esa parte oculta dejara de permanecer oculta? ¿Qué pasaría si el monstruo no viniera de fuera? ¿Y si siempre hubiera estado dentro? A partir de estas preguntas es cuando el terror psicológico empieza a parecerse más a lo que conocemos hoy. Cuando el doble salta a la pantalla. Ya hemos dicho que todas estas ideas sobre la identidad, el doble o el monstruo interior nacen mucho antes que el propio cine. Durante décadas esos temas pertenecieron principalmente a la literatura, a los relatos de Poe, de Stevenson, de Oscar Wilde, pero cuando el cine empieza a desarrollar su propio lenguaje visual descubre algo muy potente, que estas historias además de contarse, pueden mostrarse. Ya no hace falta únicamente describir la fractura de un personaje, ahora se puede ver. Puede reflejarse en espejos, en sombras, en dobles exposiciones, en rostros divididos, en personajes que parecen habitar dos identidades distintas al mismo tiempo. Pocas herramientas cinematográficas han resultado tan eficaces para generar inquietud. El cine tiene una capacidad única para convertir algo abstracto en una imagen. Porque todos entendemos lo que significa mirarse en un espejo. Todos entendemos la sensación extraña que produce reconocer un rostro y al mismo tiempo sentir que hay algo que no encaja. Por eso la figura del doble encontró tan rápidamente su lugar en la pantalla. Durante el siglo XX su figura aparecía una y otra vez en películas que no tenían por qué ser del género. A veces como una presencia sobrenatural, otras como una metáfora psicológica, otras como una manifestación literal de una personalidad fragmentada. Ya en El estudiante de Praga en 1913 encontramos a un protagonista perseguido por una versión independiente de sí mismo, casi como si su reflejo hubiera cobrado vida. Pocos años después, el expresionismo alemán siguió explorando identidades fragmentadas en obras como El gabinete del Dr. Caligari en 1920, donde la realidad y la percepción empiezan a mezclarse de formas inquietantes. Y por supuesto resulta imposible no mencionar el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, adaptado al cine en numerosas ocasiones, porque ahí el doble deja de ser una copia física para convertirse en algo mucho más perturbador, la parte oscura que todos llevamos dentro. Pero si hay una película que marca un antes y un después en la evolución del doble dentro del terror psicológico, esa es Psicosis. Psicosis y la identidad fracturada. Ya hablamos de ella en el otro vídeo, pero quiero profundizar un poco más ya que su importancia va mucho más allá de la famosa escena de la ducha o incluso del propio Norman Bates. Lo que realmente hizo Hitchcock fue llevar al centro de la historia algo que hasta entonces había aparecido muchas veces de forma más simbólica o literaria: la fractura de la identidad, la posibilidad de que una persona pueda construir una realidad completamente distinta para protegerse de aquello que no puede afrontar. Visto hoy parece una idea familiar porque estamos acostumbrados a verlo en películas, series y novelas, pero en su momento resultó algo tremendamente vanguardista y perturbador. El mal dejaba de tener aspecto de monstruo, no vivía en un castillo ni procedía de otro mundo, no necesitaba ninguna explicación sobrenatural, era una persona aparentemente normal, y ahí es donde creo que está la clave de esta película, en esa sensación de que lo inquietante puede esconderse detrás de una cotidianidad absoluta. De hecho, muchas de las obras que vendrían después en el género heredan directamente esa idea, que la identidad no es algo tan estable como nos gusta creer y que puede llegar a fragmentarse.
Puede transformarse, ocultarse e incluso engañarnos. Aunque a día de hoy hay muchas películas que trabajan desde esa premisa, ninguna ha llegado a influir tanto como Psicosis. Hitchcock abrió una puerta en el terror psicológico que jamás se volvería a cerrar, y ese umbral fue la mente humana. Y una vez que el género descubrió todo lo que podía encontrar ahí dentro, empezó a explorar territorios cada vez más complejos. Ya no bastaba con mostrar una identidad dividida. Ahora el cine quería que el espectador experimentara esa fractura desde dentro, que dudara de lo que veía, que confundiera realidad e imaginación, que compartiera la obsesión de los personajes. En ese momento es donde empiezan a aparecer algunas de las obras más fascinantes de todo el terror psicológico contemporáneo. El espejo roto. Si Psicosis abrió la puerta de la identidad fragmentada dentro del terror psicológico, las películas que vinieron después decidieron cruzar ese umbral por completo. Pocas películas han explorado esa idea de forma tan influyente como Persona, de Ingmar Bergman. Una obra fascinante porque convierte la identidad en algo casi líquido. Los límites entre sus protagonistas empiezan a difuminarse lentamente, como si ambas personas terminaran contaminándose mutuamente, como si la identidad no fuera algo fijo, sino una construcción mucho más frágil de lo que creemos. Décadas después, esa misma inquietud reaparece en Perfect Blue, una película fundamental para entender gran parte del terror psicológico contemporáneo. Aquí la protagonista empieza a perder el control sobre la imagen que tiene de sí misma. La realidad, la fama, la percepción pública, los recuerdos, todo eso comienza a mezclarse. Lo brillante es que la película consigue que nosotros también terminemos atrapados dentro de esa confusión. De hecho, es otra de las películas cuyas ideas acabaron influyendo en las que vinieron después. Una de las más evidentes es Black Swan. Darren Aronofsky utiliza el perfeccionismo, la obsesión y la presión psicológica para construir una historia que en el fondo vuelve a girar alrededor de la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando intentamos convertirnos en una versión imposible de nosotros mismos? Pocas películas representan tan bien la autodestrucción ligada a la identidad. Nina, la protagonista de la película, no lucha contra un monstruo externo. Está combatiendo contra una imagen idealizada de sí misma, una imagen que al final acaba devorándola. Algo parecido ocurre en Enemy, de Denis Villeneuve, una de las películas más inquietantes sobre el doble que se han realizado en las últimas décadas. Aquí no hay respuestas fáciles, no las busques porque no las vas a encontrar. El doble no funciona como un simple recurso narrativo, funciona como una manifestación de conflictos internos que el protagonista es incapaz de resolver, y a raíz de eso siguen saliendo tantísimas interpretaciones años después de su estreno. También podríamos mencionar El Club de la Lucha, aunque se mueva entre varios géneros diferentes y aunque me esté saltando la primera norma. Quiero incluirla en el vídeo porque es una película que sigue sacando a la palestra una idea que llevamos arrastrando desde Jekyll y Hyde, la existencia de una versión alternativa de nosotros mismos, una versión que actúa sin las limitaciones, normas o máscaras que imponemos a nuestra vida cotidiana. Si observamos todas estas obras en conjunto aparece un patrón bastante evidente. El doble ya no es simplemente otro personaje, es una grieta, una forma de representar todo aquello que los protagonistas son incapaces de integrar dentro de su propia identidad. Conforme avanzamos en el siglo XXI, el terror psicológico da otro paso más. La pregunta deja de ser exactamente quién soy y se vuelve algo mucho más incómodo. ¿Qué lugar ocupa mi identidad dentro de la sociedad que me rodea? El otro yo. Durante mucho tiempo las historias sobre identidades fragmentadas se centraban muchísimo en el individuo, en sus deseos, obsesiones o contradicciones. No obstante, en estos últimos años muchas de estas obras han empezado a mirar hacia otro lugar. Ya no preguntan únicamente quién eres, también preguntan por qué eres así. ¿Qué lugar ocupas dentro de la sociedad? ¿Qué parte de tu identidad has construido tú mismo y cuál ha sido impuesta desde fuera? Una de las películas que mejor representa ese cambio es Us, de Jordan Peele. Aquí el doble deja de ser una experiencia individual para pasar a convertirse en algo colectivo. Toda la película gira alrededor de personas enfrentadas a otra versión de sí mismas. Una versión que ha permanecido oculta bajo la superficie literalmente. Pero lo interesante es que Peele utiliza esa idea para hablar de cuestiones mucho más amplias. Toca muchísimos palos: clase social, privilegio, exclusión o desigualdad. El doble deja de representar únicamente nuestros impulsos reprimidos. También pasa a reflejar todo aquello que la sociedad decide ocultar para poder seguir funcionando. Eso convierte la película en algo mucho más ambicioso que una simple historia de terror. Algo similar ocurre con Split, pese a que se enfoque desde una perspectiva completamente distinta. En esta película la identidad aparece fragmentada en múltiples personalidades que conviven dentro de un mismo individuo. Más allá de las libertades que la película se toma respecto a la realidad clínica, lo interesante es cómo convierte la identidad en un espacio de conflicto permanente, como si distintas versiones de esa misma persona estuviesen luchando constantemente por el control. Eso conecta muy bien con una cosa que aparece de manera recurrente en este tipo de historias: la sensación de que no somos una única cosa, que nuestra identidad está formada por capas. Como decía Rex, somos como una cebolla. Un ogro es como una cebolla.
Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! Ah, si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! Estamos llenos de contradicciones y de versiones de nosotros mismos que aparecen según el contexto. Y ya que estamos hablando del doble, merece la pena mencionar una novela que suele pasar bastante desapercibida dentro de la obra de Stephen King, La mitad oscura. Porque aquí el conflicto no gira en torno a un gemelo, una copia física, una personalidad múltiple en el sentido clínico. Gira en torno a algo todavía más interesante, que es la propia identidad. El protagonista, para variar, es un escritor que decide abandonar el seudónimo con el que llevaba años publicando novelas. El problema es que ese alter ego parece negarse a desaparecer, y poco a poco va adquiriendo una existencia propia. Un poco Stephen King y Richard Bachman, el seudónimo que utilizaba para escribir de tapadillo cuando su editor ya no le dejaba escribir, le decía Stephen, para. Lo fascinante de la novela es que utiliza el terror para explorar una pregunta muy humana. ¿Somos realmente una sola persona? ¿O estamos compuestos por distintas versiones de nosotros mismos que intentan convivir bajo la misma identidad? Y si hay una idea que conecta prácticamente todas las obras que hemos mencionado hoy, desde el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde hasta Enemy, Perfect Blue o Black Swan, es precisamente esa. La sospecha de que quizás no nos conocemos tan bien como creemos. Y si hablamos de obras recientes, creo que es imposible no mencionar La Sustancia, porque pocas películas han reinterpretado el concepto del doble de forma tan extrema. La premisa parece sencilla. Una mujer consume una sustancia que crea una versión más joven, atractiva y perfecta de sí misma. Pero lo interesante es que la película nunca habla realmente de juventud, ni siquiera de belleza. Habla de identidad, de esa distancia entre quiénes somos y quiénes creemos que deberíamos ser. Por eso me parece una evolución muy contemporánea del motivo del doble. Porque si en Jekyll y Hyde el conflicto estaba entre moralidad y deseo, o en Black Swan entre control y libertad, aquí el enfrentamiento se produce entre nuestro yo real y la imagen imposible que perseguimos constantemente. Creo que por eso tuvo tanto impacto y conectó con tanta fuerza. Las redes sociales, los filtros, la eterna comparación con versiones idealizadas de otras personas o de nosotros mismos. Al final, la verdadera pregunta que plantea La Sustancia no es qué harías si pudieras crear una versión mejor de ti. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué ocurriría si esa versión terminara sustituyéndote? Quizás una de las aproximaciones más inquietantes de los últimos años la encontramos en películas como Red Rooms. Aquí el conflicto ya no gira alrededor de un doble físico o de una personalidad alternativa, gira alrededor de la obsesión, de la construcción de una identidad a través de la mirada de los demás, de la fascinación enfermiza por alguien a quien ni siquiera conocemos realmente. Eso conecta muy bien con el mundo en el que vivimos, ya que actualmente construimos constantemente identidades, en redes sociales, en internet, en espacios digitales donde mostramos determinadas partes de nosotros y ocultamos otras. Todos proyectamos una imagen y todos construimos una versión pública de quienes somos. Eso ha abierto nuevas preguntas para el terror psicológico, preguntas que hace décadas ni siquiera existían. ¿Cuánto hay de nosotros en esa imagen? ¿Cuánto hay de representación? ¿Y cuánto hay de personaje? Si algo nos han enseñado todas estas historias, desde Poe hasta Jordan Peele, es que la identidad nunca ha sido algo completamente estable. Siempre está cambiando, negociándose, tiene zonas oscuras, y en esas grietas es donde el terror psicológico sigue encontrando algunos de sus miedos más eficaces. ¿Por qué nos asusta tanto? Después del recorrido a través de todas estas historias, creo que hay una razón por la que el terror psicológico nos sigue provocando tanto miedo. Es muy eficaz porque hablamos de unos miedos que nunca han dejado de crecer. Durante mucho tiempo el terror miró hacia afuera, pero cada vez vivimos más pendientes de nosotros mismos, de cómo nos perciben los demás, de quiénes somos, de quiénes creemos que somos. La salud mental es un tema que cada vez ocupa más espacio en las conversaciones públicas. Las redes sociales nos obligan constantemente a construir una imagen de nosotros mismos. Vivimos rodeados de perfiles, fotografías y versiones editadas de nuestra propia vida. Eso hace que muchas de estas historias nos resulten más actuales que nunca. Al fin y al cabo, todas giran alrededor de una misma inquietud: la distancia entre la persona que mostramos y la persona que realmente somos, entre la identidad que intentamos construir y aquello que se esconde debajo. No dejan de hablar de algo que reconocemos de inmediato en la actualidad, de contradicciones, de inseguridades, de obsesiones, de la sensación de que nunca terminamos de conocernos del todo. Además, también porque vivimos en una época especialmente extraña, una donde el progreso tecnológico avanza a una velocidad enorme, en la que la inteligencia artificial, internet o redes sociales se están transformando siempre nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Cuanto más cambia el mundo exterior, más preguntas pueden surgir sobre nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué parte de nosotros es auténtica? Y
sobre todo en estas películas de terror que parte es una construcción. Por eso opino que el psicológico sigue siendo uno de los territorios más interesantes del género. No necesita fantasmas, ni monstruos, ni criaturas sobrenaturales. Le basta con plantearnos preguntas incómodas. Preguntas que llevamos haciéndonos desde Poe, Stevenson o Young hasta nuestros días. ¿Y si no fueras exactamente quien crees ser? Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuál crees que ha sido la película que ha explorado mejor la identidad dentro del terror psicológico? A lo mejor alguna que salga en este vídeo o quizás otra que me quieras recomendar en los comentarios. Si os interesa seguir explorando el mapa del miedo, podéis suscribiros porque todavía nos quedan muchos territorios por recorrer. Si todavía no has visto el vídeo dedicado a H.P. Lovecraft, sigue activo el sorteo de 5 ejemplares de Cartografía del Miedo entre quienes participen en los comentarios. Solo tienes que seguir las instrucciones que aparecen allí. Nos vemos en la próxima cartografía.